Cargando, conectando, listo. Podés comenzar. Hola, buen día, ¿cómo están? Continuamos con el seminario de escuela del año 2020. Este año estuvimos trabajando y seguimos trabajando el seminario du semblant, de un discurso que no sería del semblante, el seminario 18. Hoy tenemos el gusto, el enorme gusto de que nos acompañe Silvia Weinstein, miembro de la escuela, querida amiga, que va a desplegar y a trabajar con nosotros la clase 9. Además, les comento que, bueno, después va a haber un espacio para dialogar sobre la propuesta, y en el primer martes de diciembre terminamos con la clase 10, terminamos el seminario de este año de Usamblan, hemos tenido tiempo de desplegarlo y ya en estos días les haremos llegar la propuesta para el año 2021, que seguramente, estamos viendo qué seminario, seguramente será el 24, seguramente estamos en eso. Pero por ahora, primero vale que vayamos culminando el seminario con la clase 9. Silvia Weinstein, un gusto presentarte. Adelante, comenzamos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Y quiero felicitar a la comisión directiva, a Lili Donsis como su presidente, por el esfuerzo que están haciendo en estos tiempos tan difíciles de poder continuar sosteniendo, según el deseo de cada uno, la transmisión del psicoanálisis. Fíjense que hace pocos días fueron las jornadas, hoy seguimos, es un espeto corrido, hoy seguimos con el seminario. Bueno, entonces mi agradecimiento especial a Lili Donsis porque me invitó a participar del mismo, lo cual es un honor para mí. Muchas gracias, Lili. Bueno, hablando de tiempos difíciles que nos toca vivir, a mí la clase 9 me parece que es una clase muy difícil. A mí no es que no la había leído en otros momentos, no había trabajado el seminario, pero la clase 9 especialmente es muy difícil. Con lo cual, lo que decidí es, porque además abarca muchos temas de seminarios anteriores, escritos anteriores y de algunos que va a trabajar después. Con lo cual decidí tomar, tal como lo dije en la invitación, dos temas, dos de los conceptos que voy a desarrollar que enuncia Lacan en esta clase. Uno es el nombre propio y su relación y su articulación al semblant. Y el otro tema que voy a trabajar es, esperen que no sé cómo lo escribí en la cuestión de la relación entre la histérica y la verdad y la histerización del discurso. Bueno, antes de adentrarnos en la clase 9 del seminario de este año, me gustaría señalar algunos de los conceptos que ya fueron trabajados por mis colegas en las clases anteriores. Me olvidé de decirles que así como Lacan en esta clase se lleva notas preparatorias, yo también me hice mis propias notas, que no son preparatorias, pero son notas acerca de lo que voy a desarrollar hoy con ustedes en relación a esta clase. Bien, voy a puntuar entonces los temas que a mí me parece que son importantes en este seminario. Las relaciones entre la escritura y la palabra. La diferencia entre la letra y el significante. Lo no inscribible de la relación sexual. Detrás, estoy nombrando, detrás de todo semblante no hay un rostro verdadero. La verdad es la del semblante. La estructura misma del discurso está regulada por un semblante. En los 4 discursos
según de cuál se trate el lugar de la gente, escribe un semblante. El semblante regula la producción de un discurso que tiene por efecto un sujeto. No hay discurso que no sea de semblante, mientras que la inversa no se sostiene. Hay semblantes que no son de discurso. En esos casos no son semblantes, a veces los confundimos. En todo caso serán máscaras, disfraces, pero no son semblantes, según mi lectura, ¿eh? Bien, ¿qué es el semblante? Voy a empezar con una especie de introducción, ¿no? Porque en este seminario, que se llama De un discurso que no sería del semblante, lo que va a desarrollar y va a ser el hilo de Ariadna de este seminario es la cuestión del semblante, que es súper importante en la dirección de una cura. Digamos, está ligado a la clínica que sostenemos. ¿Qué es el semblante? Lo que da cuerpo a un discurso, lo que hace que un cuerpo se subjetive. Lo que Lacan afirma en este seminario es que la dimensión del semblante es condición del encuentro con un partener. A diferencia de los semblantes en el mundo animal, que no podríamos llamar semblantes, los cortejos, por ejemplo, en el ser hablante, el semblante se instituye en un discurso. ¿Cómo finaliza Lacan la clase 8? Porque voy a partir de ahí, el final de la clase anterior a la que hoy vamos a trabajar, concluye con un neologismo, que raro, ¿no? En Lacan, lo moins un, que escribe al menos uno, que en sus fórmulas de la sexuación tendrá su lugar como aquel de la excepción, pero no es al menos uno, ¿eh? No es el mismo al menos uno, porque en las fórmulas de la sexuación existe uno, no es al menos uno. Bien, alude a las histéricas porque ellas dicen la verdad de lo que ocurre en la relación sexual y les brinda un homenaje al decir, en el final de la clase anterior, ¿qué sería del psicoanálisis si no las hubiéramos tenido? Bueno, lo sabemos por Freud también. Las histéricas son las que dicen la verdad. ¿Qué verdad? Hacer de todo hombre, entre comillas, como es capaz todo hombre. Por eso, dice, puede prescindir de él. Si por azar le llegase a interesar, es el falo lo que le interesa, aquello de lo cual ella no se concibe como castrada, y su política es la de tener al menos uno. Bueno, entonces voy a pasar a las puntuaciones de la clase 9 que se me ocurrió trabajar hoy con ustedes. ¿Qué es lo que he subrayado de la clase 9? Aquello que según mi lectura aborda conceptos desarrollados en escritos y seminarios anteriores y nos anticipan los que vendrán en los seminarios siguientes. En esta ocasión sabemos que traía con él escrituras que eran notas preparatorias para esta clase en especial. También las trajo para Literature. Y lo dice así: hoy voy a fundarme sobre algo que he tomado el cuidado de escribir. Siendo que en las clases anteriores, que fueron puntuadas con gran dedicación por mis colegas, el acento en la función de la escritura tiene un peso específico en este seminario. Quiero decir, que él se traiga las notas preparatorias es congruente con el tema que está desarrollando en relación a la escritura, cuál es el peso que tiene la escritura. La primera puntuación, dice, está referida a lo que sucede entre un hombre y una mujer.
Bueno, esto es lo que él escribió en el año 71, pero hoy podríamos decir lo que sucede entre un sujeto y su partener. Digo, para que no nos acusen de heteronormativos. Los diferentes discursos que nos rodean. La primera puntuación, entonces, está referida a lo que sucede entre un hombre y una mujer. Dice que se dicen cosas, se entienden, se gritan, pero nos dice que el hombre y la mujer no necesitan entenderse para ser tomados en un discurso. Lo que lleva a Lacan a afirmar que hombre y mujer son hechos de discurso. Es lo que luego va a trabajar en las fórmulas de la sexuación, el seminario 20, cuando habla de cada lado de las fórmulas, dice los que se dicen varones, los que se dicen mujeres. Vuelve a insistir con su afirmación: no hay discurso más que de du semblant. El du lo pone entre paréntesis, y es correlativo. Esta es una nota de Rodríguez Ponte, como en la versión de Rodríguez Ponte. Dice que el paréntesis, y es así, es correlativo de la articulación del partitivo y el genitivo. Otra frase que puntué: el semblante no se enuncia más que a partir de la verdad. Para que la verdad se haga oír, basta decir yo hablo, referencia que encontramos en su escrito La cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis, cuando dice yo, la verdad, hablo. Nos recuerda la apuesta de Pascal acerca de la existencia o no de Dios, que según la fórmula, una verdad se desprende de ella. ¿Y de qué verdad se trata? De la que ella no puede decir más que el semblante sobre el goce, y aclara que es sobre el goce sexual. Y acá viene una dificultad que se la planteo como tal, por lo menos para mí. Escribe la negación, a ver si se puede ver acá. Entonces, viene la escritura donde dice, existe un X, donde la negación va sobre existe un X, phi de X. Si lo leyéramos desde la fórmula de la sexuación, pero no está así ahí, diría que no hay ningún X que diga que sí a la función fálica o a la castración. Esta escritura, por lo menos para mí, es por cierto enigmática, porque en las fórmulas definitivas de la sexuación, la negación del particular existencial está escrito en phi de X. Conversando con Clara Krugler, a quien llamé para que me ayude con esto, porque no lo entendía, acerca de lo enigmático, ¿no?, de dicha escritura, recibí una respuesta que me gustó por su alegoría a la música. Y me dijo, Clara, ahí Lacan está tarareando lo que luego escribirá en sus fórmulas definitivas. La escritura de la negación, tal como lo aclara Lacan, es correlativa del concepto freudiano de Verneinung. Me refiero a esta negación que escribe acá sobre el existe un X. Es lo que no puede escribirse, y lo que no puede escribirse no se escribe, nos dice Lacan en esta clase. En el seminario El saber del psicoanalista, que también Clara me sugirió que lo vea allí, el saber del psicoanalista, es el seminario 18B, dictado en Saint-Anne, en la clase del 1 de junio de 1972, escribe las fórmulas de la sexuación, que en el 20 las leemos en el cuadrante superior. Se las voy a mostrar porque las tengo acá. Esto lo escribe en el 18B.
el saber del analista. Bueno, ya las conozco. Pero el cuadrante superior, no el de abajo. Bien, la siguiente puntuación está referida a lo que había conceptualizado en el seminario 12, la cuestión del nombre propio. Afirma lo que ya dijo en ese seminario. Lo propio del nombre es ser nombre propio. Pasa así del non de la Ferneinung, non en francés, de la negación, al nom del nombre, que también podríamos escucharlo como no hombre, ¿no? En francés, nom. Y cuando un nombre ha permanecido bastante propio, dice, no vacilen, tomen ejemplo y llamen a la cosa por su nombre. La cosa freudiana, por ejemplo, como hice yo, como hizo él, ¿no? Lacan. Y acentúa el llamado cuando se trata de nombrar. Lo singular del nombre propio es que es justamente propio. La ambigüedad del mismo es que por un lado hace suponer que designa algo o alguien, y por otro, lo nodal del nombre propio es que es propio. Lacan usa el término collage, esto es en el seminario Problemas Cruciales del Psicoanálisis, usa el término collage al referirse al nombre propio, término que también usa para designar la pulsión. Recordemos que el collage es una técnica pictórica cuya grafía consiste en pegar sobre un soporte distintos materiales que van a resultar en una obra tal que implica la acción del autor de la misma. Subrayo esto. Para el nombre propio, afirma que su función es de sutura. Cuando en lo real se produce un desgarro, la invención del nombre propio, que es la del sujeto, y que no debe confundirse con el nombre que le dieron sus progenitores, o con el apellido, o con el patronímico, cumple la función de sutura como respuesta al desgarro señalado anteriormente. Parafraseando lo que decimos del collage, sin el soporte del otro, no podría el sujeto pegar lo que el corte que le falta del significante, que la falta del significante en el otro inscribe en su propio cuerpo, instituyendo el goce pulsional. Sin el nombre o el apellido que recibe del otro, soporte como en el collage, que atañe a una nominación, no podría ser el sujeto autor de la invención de su nombre propio. Así como la pulsión, ya que usa la metáfora del collage tanto para la pulsión como para el nombre propio. Así como la pulsión es un concepto fundamental que desarrolla en el seminario 11, anterior al 12, donde va a hablar del nombre propio, es un concepto fundamental y fundacional del sujeto del psicoanálisis que gracias al campo del lenguaje transmitido por la voz del otro, deja sus marcas en el cuerpo, huellas que en el après-coup reconoceremos a través del goce singular de cada quien. Así como entonces la pulsión es un concepto fundamental, el nombre propio es un problema crucial, ya que si lo pensamos como la invención del sujeto, su función nos expone el valor que posee la sutura
en tanto respuesta al desgarro que la liberación de los significantes del otro conllevan las operaciones que conocemos como de alienación y separación. Es desprenderse del estatuto mortífero de la nominación que produce la primer dupla significante. Porque allí el sujeto es ahí donde se desvanece por efecto del sentido, y la relación del sentido con el significante es el corazón de nuestra experiencia. El sujeto que adviene entre dos significantes en nombre propio hace la sutura. La sutura muestra y vela la herida, el corte originario, podemos decir, de esa falta necesaria que escribirá la letra tal como la encontramos en el conocido texto de Lacan, La carta, la lettre robada, donde él dice, es de donde eso no era, que eso proviene y repite. En el escrito Subversión del sujeto, Lacan dice que el nombre propio no dice nada del sujeto. ¿Por qué? Porque es intraducible. Recordemos una de las funciones del nombre propio, la sutura. Si los cirujanos se obsesionan por las cicatrices, es porque el problema lo tienen con la sutura. No todas quedan del mejor modo, y aunque algunas sean casi imperceptibles, testimonian que allí hubo un corte. Hay suturas y suturas. Se podría decir que no hay una igual a otra. Con este rasgo nos encontramos con el nombre propio. Aquel que por efecto del análisis escribe la letra del sujeto y al mismo tiempo caen como sin sentido las marcas del otro. Pero vuelvo a subrayar que para llegar al sinsentido de los significantes primordiales otorgados por el otro, primero hay que dejar pasar el sentido que para cada analizante posee su particular significación. Aquel que por efecto del análisis escribe la letra del sujeto, al mismo tiempo caen como sin sentido las marcas del otro. Bueno, yo les decía que en esta iba a puntuar en la cuestión del nombre propio, así como lo planteo acá, ¿no? Como letra que escribe el sujeto, el semblante, y esto es lo que yo entiendo por semblante, es lo que se instituye en un análisis, gracias a la transferencia con un analista, como una escritura del sujeto, al igual que el nombre propio, que bordea el agujero o la falta fundante. Digo esto porque he escuchado muchas definiciones en relación al semblante, algunas estoy de acuerdo y otras no, pero bueno, esta es la que les voy proponiendo. Bueno, antes de hablar de la histérica y su relación con la verdad, tenemos que decir algo de lo que Lacan dice acerca de la verdad. La verdad es que ella al goce se lo deja al semblante. O sea que ya hay una articulación entre la verdad y el semblante. El semblante transmite algo de la verdad. Dice, este semblante tiene un nombre bajo la figura de un semblante de órgano, el falo, que no es lo mismo, y es el falo según, porque después va a hablar del texto de Divadeitung das Phallus, donde el falo es un significante, pero no es un significante igual que los otros significantes, no tiene la misma lógica del significante que Lacan trabaja en el Seminario 9.
es el significante impar, no es un S1 que tiene que ver con un S2. En ese punto creo que a veces se confunde en decir que el semblant es un significante. Una cosa es semblant de falo como significante impar, aquel que ha trabajado en Die Bedeutung des Phallus, que ahora vamos a hablar de eso, y otra cosa es creer o pensar que el semblante es un significante. Me parece que yo por lo menos no lo entiendo así. Bien, entonces, este semblante tiene un nombre bajo la figura de un semblante de órgano, el falo. Como lo dice después de mencionar el nombre propio, pregunto al texto, y se lo pregunto a ustedes a ver qué piensan. ¿Es el falo un nombre propio por esa característica de significante impar? Por su carácter de significante impar, que tal como lo escribe en su texto la significación del falo, es impar, y como dije antes, está por fuera de la lógica del significante, ya que está íntimamente relacionado con el cuerpo, con lo vivo del cuerpo. De hecho, en esta clase, Lacan lo llama con un neologismo, acéfalo, bastante falo, o acéfalo, sea bastante falo y acéfalo. Entonces, ¿toma el falo como un nombre propio? Seguimos con la verdad. A la verdad se accede por la vía de un semblante, del cual parte un discurso, con sus efectos de escritura paradojales. ¿Hay discurso sin semblante o no hay discurso sin semblante desde la lógica del no sin? Eva Lerner, en la clase que desarrolló en el seminario de escuela, sostiene en su lectura que en el discurso del analista, en el lugar del semblante, es el único donde el semblante no es generado por el analista, así lo entendí yo, como ella lo transmitió. Su función es alojar en el lugar del A como agente, no solo el objeto causa del deseo, sino aquel relativo al plus de gozar del analizante, que se caracteriza por ser un goce parasitario, y cuando la función deseo del analista hace presencia para que ese goce parasitario, en relación al objeto que lo retiene al sujeto, pase a ser un lugar ofrecido a su elaboración, en el sentido de pérdida de goce y ganancia en tanto objeto causa del deseo. Estoy de acuerdo con esta lectura que hizo Eva Lerner porque alude al título del seminario, de un discurso que no sería del semblante. Pareciera que el único discurso que no sería del semblante, en cuanto a que sea, digamos, generado, una cosa es ofrecerse a que alojar el objeto A como plus de gozar y luego por la vía elaborativa el objeto causa del deseo. Y otra cosa es generarlo, como se generan en los otros discursos, en el lugar de la gente. Bien, sobre el goce sexual, dice Lacan, la ciencia no conquistó ningún saber. Yo agrego, tampoco es enseñable, tal como pretende la llamada educación sexual desde el campo de la pedagogía. Que me disculpen todos los programas que hay en los colegios de ESI, se llaman ESI. Bueno, volvamos al falo. Solo hay, dice Lacan, Bedeutung des Phallus, aludiendo a su escrito de 1958, que fue traducido en español como significación, pero que en verdad toma el término de Frege, que designa referencia. Título que le dio a su ponencia en Alemania en homenaje al centenario del nacimiento de Freud. Es decir, que hay una sola referencia, una sola Bedeutung
a cualquier sentido que es la del falo. Por eso insiste, y lo cito, más bien insistiré sobre que divedeitum des phallus es en realidad un pleonasmo, porque si la única vedeitum que es del falo, está de más decir divedeitum des phalos, porque es como si habría otras vedeitums, otras referencias. Y acá dice, no hay en el lenguaje otra referencia otra vedeitum que el falo. El lenguaje, en su función de existente, no connota en último análisis, he dicho connota, dice Lacan, más que la imposibilidad de simbolizar la relación sexual en los seres que lo habitan. Una alegoría luminosa, para mí por lo menos, es cuando dice que la escritura se articula como hueso cuya carne es el lenguaje. Y esto para demostrar que el goce sexual no tiene hueso. Se refiere al órgano, que en el macho hablante da su figura cómica, por toda la cuestión de la erección y la detumescencia. Pero la escritura, no el lenguaje, la escritura da hueso a todos los goces, que por el discurso se confirman abrirse al ser hablante. Dándoles hueso, subraya lo que allí estaba ciertamente accesible, pero enmascarado, a saber, que la relación sexual desfallece en el campo de la verdad, en cuanto que el discurso que la instaura no procede más que del semblante, al no desbrozar la vía más que a goces que parodian, este es el término apropiado, el que allí es efectivo pero que le sigue siendo extraño. Nombra también el otro del goce. Dice, tal es el otro del goce, para siempre interdicto, aquel cuya habitación el lenguaje no permite más que al proveerlo. ¿Por qué no emplearía yo esta imagen de escafandras en alusión a la vestimenta del hombre que llegó a la luna? Y le da pie al término persona, máscara, a propósito de su experiencia en Japón, cuando vio algo que un personaje que era la máscara de un personaje muy importante, de una dinastía, etcétera, que no me acuerdo los nombres, pues son en japonés, yo en japonés, no, más que arigato no sé. Bueno, pero quería comentarles algo. Una nota reciente que le realizaron al filósofo español Emilio Lledó, a propósito de su libro Fidelidad a Grecia, desarrolla el concepto de persona derivado de la palabra máscara. Transcribo un párrafo que viene a cuento de los significantes persona, máscara, mascarada, semblante. Él dice así, persona, este filósofo, persona era una palabra que tenía que ver con prosopon, la máscara que se ponían los actores de la comedia y la tragedia. Esos actores tenían un prosopon, un rostro, una máscara que ya expresaba de alguna manera algunos de los rasgos identificativos del personaje que encarnaban. Eso se llamó persona, que era al tiempo una máscara. Dice, pero a veces, es una nota que le hicieron ahora, él tiene algo así como 93 años, pero a veces esa máscara se nos va cuajando la cara y se convierte en nuestro verdadero rostro, en nuestro verdadero ser o personalidad. Bueno, él habla en esos términos, es un filósofo. Dice, y ahora, porque es una nota que le hicieron en esta época, y ahora estamos un poco enmascarillados, solo que no para hablar, sino por esta realidad de la pandemia. De paso les comento, en España se dice máscara,
mascarilla, a lo que acá algunos dicen tapabocas. Bueno, les dejo la expresión tapabocas. Por suerte usamos barbijo también, la palabra barbijo. Pero tapabocas es un poco complicado por el sentido que tiene. Bueno, volvamos al semblante. Hablar es encontrarnos con la división sin remedio del goce y del semblante. La verdad es gozar, lo digo en francés, faire semblant. Tiene que ver con las notas de Rodríguez Ponte, que en la traducción sería aparentar o fingir, por eso prefirió dejarlo en francés. Hacer semblante es mentir alternadamente. A eso lo llama el midi de la verdad, el medio dicho de la verdad. Que el inconsciente está estructurado como un lenguaje implica que de mínima, la condición del inconsciente es el lenguaje. Esta es la tesis de Lacan. La condición del inconsciente es el lenguaje. Viene a cuento de lo que dijo en el seminario 12 en respuesta a Leclerc, que en ese seminario fue invitado a presentar el famoso caso llamado Pugeli, a propósito del nombre propio, y le conté en el seminario Problemas Cruciales, ya que Leclerc afirmaba, al revés, que la condición del lenguaje es el inconsciente. Entonces Lacan vuelve a decir, muchos años después, que la condición del inconsciente es el lenguaje. Bueno, ahora vamos al segundo punto que dije que voy a desarrollar, que es la verdad y la histérica. Pregunta, ¿quién se interesa en la verdad? Respuesta, la histérica, porque conjuga la verdad de su goce con el saber implacable que ella tiene de que el otro, con mayúscula, apropiado para causarlo, es el falo, o sea, un semblante. En el seminario 17, a propósito de la histérica, o sea, el seminario anterior, a propósito de la histérica, del discurso de la histérica, lo dice de este modo. Ella busca un amo, pero para que ella reine y él no gobierne. Acá lo dice así, es a domar al amo, que ella está destinada, y que gracias a ella él se eche en el saber. Lo único que importa aquí es una cita de Lacan, a saber, es lo que pasa desapercibido, que hablo de la histérica como de algo que soporta la cuantificación. Se refiere a lo que después va a hablar como cuantores en las fórmulas de la sexuación, refiriéndose a que la histérica se sitúa como toda mujer con mayúscula, en tanto enunciación por la que se decide la histérica como sujeto. En las fórmulas definitivas de la sexuación, Lacan va a situar a la histérica del lado de los que se dicen varones, del lado del para todo. ¿Para qué? ¿Por qué se sitúa en ese lugar? Para sostener al padre de la excepción, mítico, aquel de Tótem y Tabú, que se lee como existe uno que, sosteniendo, uno que le dice no a la función fálica, sosteniendo su potencia. Si por azar descubre la impotencia de ese existe uno que no, o sea, del uno de la excepción, si por azar descubre la impotencia de este uno, se dirige a la otra mujer. O sea, se dirige a la otra mujer, pero según mi lectura de esta manera. Como en el caso de Dora, la señora K, y en el caso de la joven homosexual, a la Cocotte. Pero situando a la otra mujer como toda, o como la
mujer sin barrar el la, dándole existencia a un saber todo acerca de la femineidad. Digo, cuando sitúa a la mujer como toda, a la otra, digamos, como toda. Por eso, en esta clase Lacan va a decir que la histérica no es una mujer, por lo cual se pregunta si el psicoanálisis da acceso a una mujer, o si su advenimiento en tanto tal es un asunto de doxa en tanto opinión o creencia común, o de la episteme que trata del conocimiento en tanto verdad. Aquí toma lo que dice el Menón respecto a la diferencia entre la doxa y la episteme de Platón. Lacan insiste que para él se trata del saber sobre la verdad. La histérica se sitúa por introducir el no más de uno, y eso pasa a instituir el cada una de las mujeres. Hay no de toda mujer. ¿Y cuál es la verdad que arroja la histérica? Que el deseo es deseo insatisfecho. Dice, el psicoanálisis de hoy no tiene más recurso que la histérica, lo digo en francés, a la page. A la page es a la moda. Es verdad que las vestiduras histéricas van cambiando según las épocas. Pero, si bien se traduce como a la moda, tiene que ver con Lacan cuando dice, cuando la histérica prueba que, vuelta a la página, ella continúa escribiendo en el dorso, e incluso sobre la página siguiente, no se comprende. Sin embargo, es fácil. Ella es lógica. Más allá de cómo se presenta en cada época, su ser lógica es inamovible. Podríamos decirlo de una manera simple. La histérica siempre quiere entender todo, necesita entender todo. Ahora bien, la histerización del discurso en la dirección de una cura es del orden de lo necesario, o su contingencia es la variante que permite el avance de la misma. Si la entrada en el análisis no coincide con el tiempo de la consulta, es porque las entrevistas preliminares, absolutamente necesarias, apuntan a producir el pasaje del paciente al analizante. En la escritura que Lacan hace del discurso de la histérica, esperen que se lo voy a mostrar, acá está. ¿Se ve ahí? ¿Se puede ver? Sí, perfecto, Silvia. Bárbaro. Entonces, en la escritura que Lacan hace del discurso de la histérica, tenemos al sujeto dividido, a ver, yo estoy al revés, en el lugar de la gente, entre el saber y el goce. Yo lo puse esto acá, entre el saber, ese dos, el saber y el goce como, puesto en el lugar del objeto A. A ver si lo puedo dejar así. En el lugar de la gente, entre el saber y el goce, a causa del objeto A, que dirige la pregunta al otro, el analista, en tanto ese uno, significante maître, amo del saber sobre la verdad, que causa esa división. Pero como sujeto barrado, también este lugar es el lugar del síntoma, es la escritura del síntoma. De ahí que el discurso de la histérica es el discurso del analizante. A los tres imposibles freudianos que Lacan formaliza mediante su álgebra, gobernar, discurso del amo, enseñar,
discurso del universitario. Analizar, discurso del analista, le agrega un cuarto: el imposible de hacer desear, el que justamente se corresponde con el discurso de la histérica. Lo imposible que atañe a los 4 discursos es el modo de abordar lo real que juega como el resto en cada uno. Pero imposibilidad no es sinónimo de impotencia, la que se asocia con la pretensión de abarcarlo todo. Solo reconociendo esto es posible gobernar, educar, analizar y hacer desear. El imposible refiere a los goces que la letra A, Petita, escribe en cada discurso y que tiene lugar como plus de gozar. Ese lugar nos pone en la pista del real del que se trata en el encuentro con el otro e indica el tipo de lazo social que cada cual sostiene. La histerización del discurso no es propiedad privada de la histérica. En la cura, el pasaje por cada uno de los 4, cuya rotación corresponde a una lógica rigurosa en el campo de la transferencia, dirá en el aprecup sobre el imposible de hacer desear. Mas el orden que rige esa rotación, tal como la práctica del análisis lo evidencia, no es universal. Por eso Lacan afirma que no hay universo del discurso. Como en cada análisis asistimos a la singularidad con la que un sujeto se ubica en algunos de los discursos, tampoco podemos afirmar que haya una correlación entre las entidades clínicas que manejamos y los discursos. Cuando lo hacemos, sin querer, caemos en la homogeneidad del universo de discurso. Por ejemplo, decir que el discurso universitario es privativo del obsesivo. Por ejemplo, el discurso de la histérica es muy importante porque es con eso que se modela el discurso del psicoanalista. Son varias citas que tomo de lo que Lacan dice de la histérica, incluso una de esta me parece, no, esta no. La anterior, lo que dije anteriormente, tiene que ver con lo que Lacan trabaja en la lógica del fantasma. Vemos entonces a la histérica fabricar un hombre como puede, un hombre animado por el deseo de saber. Esta frase tiene como marco la pregunta que se hace Lacan, por lo que se puede sacar el limpio entre hombres y mujeres. Aclara que muchos hombres también se hacen analizar y que se ven forzados a pasar por el discurso de la histérica, industriosa como ella es si la hacemos mujer. Esta es una ironía. Lo que importa de la histérica es que el otro que es hombre, sepa qué objeto precioso deviene ella en el contexto del discurso. Y después de todo, ¿no es eso el fondo mismo de la experiencia analítica? Si digo que al otro le da el lugar dominante en el discurso de la histérica, si él histeriza su discurso, se constituye ese sujeto al que le pide abandonar toda otra referencia que jala de las 4 paredes que lo ciernen y producir significantes que son esta asociación libre dueña del campo para decirlo todo. Esta es una cita de Lacan, no lo digo yo. La histerización del discurso entendida desde esta afirmación de Lacan refiere a ese modo de definir la asociación libre, regla fundamental del análisis, a ese modo de decir algo, no importa qué, que por ser significante se relaciona con el saber que no se sabe. Pero a la vez dice que él histeriza su discurso, o sea, que es el analista
por su función el que lo promueve. Entonces, el discurso de la histérica no es sin el del analista. En la experiencia, el analista es el amo, pero en el lugar de la verdad está el saber, que en tanto S2 es el saber hacer analítico. Al analizante se le reconoce que puede hablar como un amo, discurso del amo, de quien el analista es el rehén, aunque debe estar dispuesto a aceptar que en tanto producto está destinado a la pérdida. Cuando el saber ocupa el lugar de la verdad, podríamos decir que hubo histerización del discurso. O sea, cuando el saber ocupa el lugar de la verdad, podríamos decir que hubo histerización del discurso. En el mismo seminario, Lacan se ocupa del modo en que Freud aborda el discurso de la histérica y recurre al célebre sueño de la bella carnicera, no sin antes aclarar que para Freud no hay más felicidad que la del falo, pero dice la del falo, no la de su portador. Todos los favores, estos del seminario 17, que el portador del falo le hace a su mujer son en vano, porque le reavivan la privación del mismo, civilizando el núcleo que funda el deseo, la insatisfacción. Dice, la histérica no es esclava, aunque se dirija a un amo, como en la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. Hace huelga, no entrega su saber, pero desenmascara al amo sustrayéndose como uno del S1, del significante maître. Se sustrae en tanto objeto de su deseo. El uno del amo es el padre idealizado. La histérica no es esclava porque, a diferencia del esclavo, en esta dialéctica que nombré del amo y del esclavo, ella recurre al amo para que él produzca el saber. En cambio, el esclavo entrega el saber sobre el goce al amo, que lo retiene como tal. A propósito de Dora, Lacan vuelve a señalar la importancia del discurso de la histérica en relación con el otro que encarna el discurso del amo. Ella no quiere el goce del otro, lo que quiere es el saber como medio de goce para hacerlo servir a la verdad de amo que ella encarna. Es que el amo está castrado. Esa es la mostración de que la división entre el saber y la verdad hace que al saber siempre le falte algo de la verdad. En nombre de su síntoma, la histérica recurre al amo para obtener el saber, saber que muestra su impotencia porque no da cuenta del goce que está incluido en el síntoma. Ahora bien, la histerización del discurso es lo que dice Lacan en radiofonía y televisión. Ahora bien, la histerización del discurso no es posible sin el giro que da el analista, el que se dirige al otro en tanto sujeto y le proporciona la llave de su división. Es que la A pequeña no es deducible sino en la medida del psicoanálisis de cada uno, lo que explica que pocos psicoanalistas lo manipulen bien. Eso dice Lacan. De ahí que podemos afirmar, volvemos al semblante, que el semblante se instituye bajo transferencia en un análisis cuando el analista, esta es la hipótesis que yo propongo, mi lectura del semblante. De ahí que podemos afirmar que el semblante se instituye bajo transferencia en un análisis cuando el analista aloja primero el plus de gozar
que la letra A escribe para hacer posible el pasaje al A como causa del deseo. Mi lectura es que el semblant es una escritura que bordea la falta fundante y que los distintos tiempos del análisis van retomando su estatuto, perdón, van tramando su estatuto. Es algo que se va tramando en la dirección de una cura. Retomando la pregunta del comienzo a propósito de la histerización del discurso, la histerización del discurso es del orden de lo necesario o es contingente. Desde el punto de vista de un análisis llevado hacia su final, es del orden de lo necesario. Pero su escritura es contingente, según los tiempos de cada analizante. Quienes no advienen al discurso del analizante por su propia estructura son los canallas, algunos psicóticos, los perversos y los que no pueden dejar de funcionar como amos. Cabe señalar que Lacan nos dice que hay un goce que es necesario que pase por la castración, el goce del cual uno tiene que hacerse castrar, y subraya de la diferencia que hay entre el mito de Edipo de Sófocles y el mito de Tótem y Tabú. Como Lacan acá termina en la clase del seminario 9, Rodríguez Ponte agregó las notas preparatorias, donde sigue desarrollando este punto de la diferencia de los mitos de Edipo y Tótem y Tabú. Voy a nombrarlos y creo que con esto termino por hoy, dejo lugar a las preguntas, comentarios, discusiones y polémicas que me encantan. Bueno, entonces, en el primer mito, o sea, el mito de Edipo, el asesinato del padre sucede sin que el asesino lo sepa. Esto es fundamental. En el segundo mito, el de Tótem y Tabú, se produce una conjura entre los hijos del padre orangután precisamente por su condición de tal. El efecto de dicho asesinato es la instauración de la prohibición de la ley del incesto, antecedente de la ley que falocastración impregna la condición del sujeto del deseo. En el mito del Edipo, la ley está en el principio, el goce viene después. En Tótem y Tabú, como el goce está en el origen, la ley es un efecto. Bien, entonces voy a señalar algunas de las cuestiones que dicen las notas preliminares, porque tienen que ver con lo que desarrolló en esta clase. Comienzan las notas con lo mismo que comenzó la clase, que es cuando dice, pues el hombre, la mujer. Al fin y al cabo, él, desde el principio hasta el final, en el seminario habla de eso, qué es lo que pasa entre el hombre y la mujer, que es lo que yo digo que después va a desarrollar. En el saber del analista, ¿se acuerdan cuando dice entre el hombre y la mujer hay un muro entre el muro? Toda esa afirmación, y después culmina la formalización de la sexuación en las fórmulas en el seminario 20. Entonces, pues el hombre, la mujer, no tienen ninguna necesidad de hablar para ser tomados en un discurso. Como tales, ellos son hechos de discurso. Eso ya lo dijo en la clase. También dice, no hay discurso más que de semblante. Si eso no se reconociera de por sí, yo he denunciado la cosa. Recuerdo su articulación. El semblante no se enuncia más que a partir de la verdad. Como verdad, ella no puede decir más que el semblante sobre el goce. Y es sobre el goce sexual que ella gana, la verdad, gana en todas las jugadas. Ella, la verdad, ni esquiva partener, está ciertamente en el mismo viento, como diciendo en la misma onda, ¿no? Incluso lo lleva, estar en el viento es eso.
pero este viento no le da ni frío ni calor por la razón de que el goce es muy poco para ella. Luego va a hablar de pas plus d'un, como en el caso pas plus d'un, que encontramos en el escrito Littérature, y que traduce por no más de uno. Este neologismo proviene de la contracción de lo que en la clase 6 del seminario 18, en un discurso que no sería el semblante, y del 17 de marzo de 1971, Lacan proponía como pas plus d'un, no más de uno. Y dice, voy a dar vuelta a mis cartas. El primer mito está dictado a Freud por la insatisfacción de la histérica, el mito de Edipo. El segundo, por sus propios impases. En las notas preparatorias escribe a propósito de lo que sucede en el hombre y la mujer lo siguiente. El hombre se lo sabe, por experiencia, no tiene el privilegio de la neurosis obsesiva, pero tiene una preferencia por esta manera de testimoniar de la inaptitud para la relación sexual que no es la suerte de su sexo. Este testimonio no tiene menor valor que el testimonio de la histérica, tiene sin embargo menos porvenir. No solamente por tener un pasado muy cargado, sino por no encontrar lugar en ningún discurso que se sostenga. Está hablando del neurótico obsesivo. ¿Será por esto que el discurso de la histérica es el discurso del analizante y no el de la neurosis obsesiva, por ejemplo? En las mismas notas afirma que la metáfora paterna, como la he denominado desde hace mucho tiempo, cubre al falo, es decir, al goce en tanto que es del semblante. Y hace una referencia a la metáfora paterna y me interesa subrayar, que habla del padre simbólico, el padre ideal, padre imaginario, pero me interesa subrayar que dice que es por la operación del padre real que la castración funciona como tal, también para el padre. Y termino con esto. Lo que la clínica muestra, sin embargo, a Freud, es la hilera de la deuda donde el hombre se instaura por no poder satisfacer a la función del falo. Evocaré al hombre de las ratas yendo a abrir la puerta, que fue un gesto real, a la figura mental de su padre muerto para mostrarle su erección. Bueno, hasta acá llegué. Muchas gracias si pudieron seguirme y ahora los escucho. Bueno, gracias Silvia, un gusto escucharte una vez más. Abrimos un espacio de preguntas, comentarios, debates. Voy a ver si ya en el chat hubo alguna... hasta donde veo, Bea Bernat. No sé si pedís la palabra o simplemente estás acomodando, diciendo que... Bueno, Bea Bernat, no sé si querés decir algo o era un comentario. No. Bueno, entonces Leopoldo Piazza gracias. y después Patricia Leyac. Sí, una pregunta, Silvia. Antes de que nada, gracias porque la clase me pareció hermosa y algo pude seguirte, no todo. Me imagino. Hacia el final dijiste el giro que da el analista. Y bueno, esto es algo que vengo trabajando, los giros, los cuartos de giros del discurso. Y honestamente, mi suposición, seguramente errónea, era que los cuartos de giro del discurso los daban al analizante. Y al plantear el giro que da el analista, se me presenta esta cuestión de que puede ser un cuarto de giro impulsado por la intervención del analista o por, digamos, alguna
logro o trabajo del analizante, ¿no? Y bueno, esto es lo que te pedía por ahí abrir un poco. Y gracias. Bueno, contesto de a uno, así por ahora. Como vos prefieras, ¿preferís de a uno o Yo juntamos sí, 2, 3 sí, preguntas? no, sí, porque después me olvido. Con Bueno, todas. Silvia, adelante. Bueno, gracias por tu pregunta, Leopoldo. Bueno, en primer lugar, efectivamente, yo creo que los giros, a ver, que los 4 discursos Lacan los trabaja en relación a lo que el grupo de Klein trabajó en relación a las leyes de composición interna, que hacen girar siempre 4 elementos y que tienen una ley interna. Por eso se llaman leyes de composición interna. No se pasa así nomás de un discurso a otro. Eso, digamos, para aclarar de dónde sale la cuestión de los cuartos de giro, ¿no? Creo que en el seminario 7 Lacan no lo dice. Yo, como hace muchos años fui a estudiar topología con Delia Elmer, ella me lo dijo. Y me di cuenta que se trataba de eso efectivamente, que esa era la lógica. Como el analista es el que conduce la cura, es el que promueve que se den los giros, es el promotor de los giros. Él también gira de discurso, ¿no es cierto? No solamente el analizante, el analista puede estar en el lugar del discurso universitario, por ejemplo, cuando hace algún tipo de señalamiento necesario o en un momento de la cura. Pero el que conduce el análisis es el analista. Entonces, en ese punto, creo que el giro depende del giro que el analista promueve a su analizante bajo transferencia, que el analizante pueda girar, hacer la rotación por los 4 discursos. Y no es de una sola vez para siempre. Digo esto porque una de las afirmaciones de Lacan en relación al final del análisis, una de las propuestas que él dice para el final del análisis, es que se trata del pasaje de analizante a analista. Y muchos han entendido que se trata de que en el discurso del analizante, allí donde estaba como sujeto, pasas a estar como objeto A. Bueno, yo creo que esa, para mí, por lo menos, es una idea un poco comprimida y, digamos, interpretar eso como que de eso se trata el fin del análisis, ¿no? El pasaje del discurso analizante al discurso analista. Cosa que es así, pero requiere de un tramado a lo largo de un análisis. Y varias veces se rota por los 4 discursos. No es que es por una vez para siempre. De una vez para siempre, quiero decir. No sé si esto está clara la pregunta. Dale, ¿quién sigue? Patricia Leyac, hay 3 intervenciones más después de no, 4 intervenciones más después de Patricia. Patricia, adelante. Sí, a ver, ¿se escucha? Bueno, sí. 2 comentarios, Silvia, 2 comentarios. Me pareció riquísimo todo lo que articulaste, difícil, como vos dijiste, te habrás quemado las pestañas, me imagino. Pero me las pinté. Bueno, bárbara, estás bárbara. Bueno, no, voy a empezar por esta parte porque así seguimos en el mismo tema, ¿no? Con el tema de los giros de discurso. Solamente voy a resaltar algo que dijiste, no voy a traer nada nuevo. Que vos dijiste que es el analista el que promueve por su función el discurso histérico, ¿no? Venías hablando de hombres y mujeres, esto sería para hombres y mujeres, o sea, sí, por su función, obviamente, promueve ese discurso. Es decir, genera la división en el sujeto. Exactamente. ¿No es cierto? Y eso es porque la verdad está bajo la barra en su lugar también, ¿no? La verdad del saber y del goce que habita a su analizante, ¿no? Sí. Algo de esa verdad se toca, ¿no? Bueno,
me Perdón, gustó eso. perdón, una cosita. Dale, Digo, dale. ya que planteaste esto, pues después, si no, como digo, me olvido. Sí. Yo por eso hablé de la histerización del discurso. Claro. Es un acto, no es Perfecto. simplemente una cuestión del discurso de la histérica. Exacto. Es histerización del discurso. Por eso hablé de eso. Bueno, Perfecto. seguí, dale, tenía que Muy notar. bien, muy bien. No, y me gustó esta puntuación que hiciste, la subrayo, que dijiste que el semblant es cuando el analista aloja el plus de gozar que la letra A escribe para que pase a causa de deseo. ¿Sabés qué me gustó de esta formulación? Que está incluido ahí el tema de los tiempos de la transferencia, los tiempos del análisis, ¿no? Sí. Entonces me parece que ahí queda bien dicho de que se trata del tiempo. Y ahora pasando a otra cuestión de lo que dijiste, me gustó mucho esta idea de la histérica, bueno, ubicada en relación al padre de la excepción, pero cuando descubre su impotencia se dirige a la otra mujer como toda, ¿no? Ese subrayado impecable, ¿no? Porque, bueno, le adjudica, digamos, un saber sobre el goce o sobre el deseo, ¿no? Bien, y bueno, después no quiero usar más tiempo, pero lo que dijiste del nombre propio, también, joyita, bárbaro. Gracias, Patricia. Una aclaración quiero hacer. Sí. Efectivamente, digamos, pasar del objeto A como plus de gozar al objeto A como causa del deseo, efectivamente es algo que requiere de sus tiempos. Pero yo tomaba de Eva Lerner, por eso me gustó esa lectura de ella, que el título de este seminario, que es de un discurso que no sería del semblante, es el discurso del analista, pero en el punto donde no es que él lo genera o lo provoca, perdón, no es que él asume ese lugar de agente, de semblante, sino que está disponible para alojar ese plus de gozar, ¿no? Bueno, todo eso. Sí. Muy bien. Cristina Ochoa. Bueno, Silvia, muchas gracias por tu exposición. Muchas cosas que me interesaron, pero una cosa que me resultó muy grata de escuchar y que me parece que es un modo que aparece en toda tu lectura hoy, es esto que vos decís, este pasaje de concepto a problemas cruciales. Y me pareció que así leías esta clase, que no solo es muy compleja, sino que vos ahí retomás las complejidades que quedaban, muchas de las complejidades que quedan pendientes de todo este seminario. Una cuestión que se me armó entre las tantas para seguir pensando es esto que vos traes como una negación escrita diferente, y me preguntaba si no tiene que ver con la pregunta que Lacan introduce en la clase 8, que vos también trajiste, sobre lo que es inscribible o no. Se me ocurre si esto no tiene que ver con la diferencia que plantea entre una negación forclusiva y una negación discordancial. Con lo cual, como siempre, lejos de resolver la cuestión, me parece que es una punta que la complejiza y que incluso trae, me parece, a colación algo que vos también trajiste en otro momento, que es la diferencia entre lo necesario y lo contingente, es decir, qué de esto hace a lo que es la estructura misma de eso que se puede escribir de distintas maneras. Bueno, no sé, como un nudo ahí, perdón, pero vos trajiste. Está bien. Sí, sí. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, gracias a vos por tu comentario. Muchas gracias. No, yo lo que decía de la negación sobre el existe un X que la escribe en esta clase,
no sé si en la versión de Miller está, no me acuerdo. Después escribe también debajo de esta fórmula, no todo, la negación la pone no todo X phi de X, lo cual es congruente con lo que después va a desarrollar en las fórmulas de la sexuación. Pero a mí me intrigó, lo miré, lo fui a buscar en todas las versiones. Digo, no, acá hay un error de tipeo, no sé, no sé si era tipeo porque son notas dactilografiadas de las que sacó Rodríguez Ponte estas cuestiones. Por eso recurrí a Clara Krugla, que ya estuvimos conversando entre las dos a ver qué pensaba ella de esto, porque yo no entendía esa escritura de dónde salía. Sí, efectivamente, creo que Lacan lo escribe porque lo que no puede escribirse, es como decir, no existe un X que diga, es decir, no existe un X que diga que sí a la función fálica, es como decir que no hay sujeto que esté ligado a la castración o a la función fálica. Es como un absurdo, digo, la lectura retórica que se hace de esta fórmula. Bueno, pero viene por el lado de que aquello que no puede escribirse no se escribe. Ahora, Lacan lo escribió, pero él dice, estoy escribiendo la negación relativa a la Verneinung de la que habla Freud. Gracias. Bueno, Adriana Baguab, digo quienes estamos en la lista. Adriana Baguab, después estoy yo que me anoté, Laura D'Agostino, Marta Rietti y Diana Rodríguez hasta ahora. Si me olvidé o no leí alguno, me avisa. Bueno, Adriana Baguab. Adri, ¿estás? O desmuteate. Está Claro. desmuteada. Ah. Está desmuteada, Lili, si no, si querés seguís con la otra y... Bueno, ¿te tocaba? y después vuelve Adriana, perfecto. Bueno, entonces hago la pregunta. Silvia, es muy breve. Muchas gracias por tu exposición, muy interesante. Ha generado comentarios diversos. Bueno, mi pregunta va a algo que ya estuviste tratando de aclarar y de proponer, y es la relación que haces entre el analista promueve el cambio de discurso, y me parece haberte escuchado decirlo así, y lo que después Lacan va a proponer en el seminario ANCOR, que es muy pronto, digamos 2 años después o 1 año después, que plantea que cada cambio de discurso implica un giro, que el amor implica un de discurso. Y después habla de amor, en el cual, no sé si escucha, que sí. No si te no me escucho. acerco un poco. Donde plantea que cada cambio de discurso es a través de un giro por el amor, hablando del amor de transferencia, supongo, generando un nuevo amor. ¿Es lo mismo que lo que vos decís entre promover y el giro por el amor? A mí me parecía ver alguna distancia. Pregunta. Y la segunda, que creo que recién ya te lo preguntar, respecto de la cuestión de la negación. Ir a la negación de Freud es un planteo posible, lo dice ahí Lacan, y la obra de Lacan trabaja en este seminario respecto de discordancia y lo forclusivo. La negación inicial y la negación forclusiva, si remite exactamente esto que Lacan trabaja sobre la escritura de la negación, ¿no? Que no sé, la verdad habría que aclarar, si es el Differneunung de Freud. Bueno, recién hablaste algo de eso, así que
Bueno, va la pregunta. Dale, Gracias, de amable. Lili. Mira, yo creo, no se te escuchaba bien, pero por lo que te entendí, yo creo que no podemos pensar la transferencia sin el amor de transferencia. Que lo específico de la transferencia analítica es que se juega el amor de transferencia. Sin amor de transferencia no hay transferencia analítica propiamente dicha, ¿no? Eso no quiere decir que no haya momentos donde el amor da lugar al odio, al desprecio, eso es otra cosa. Pero creo que efectivamente es el amor de transferencia por un lado, y por otro lado, el deseo del analista que hace posible promover los giros. En el sentido que más simple del término deseo del analista, que es el deseo de que siga el análisis, de que el analizante se analice. Cuando vos hablás de la negación forclusiva, claro, si la leemos desde la forclusión, es forclusivo decir no existe un X que diga que sí a la función fálica. Ahí es forclusiva. Pero como Lacan dice que estoy hablando de la negación tal como lo dice Freud en la Verneinung, lo tomé así, al pie de la letra. Pero efectivamente, si lo leemos en cuanto a lo que después va a desplegar en relación a esta particular, existencial particular, la negación no está sobre el existencial particular, salvo cuando dice no existe ningún X que diga que no a la función fálica, o sea, cuando la negación está en los dos lugares. Bueno. ¿Cómo sigue esto? Lili, ¿estás? A ver, ahora. Adriana, sí, que no. Bueno, Sí. sí, ahora sí, gracias, porque no se escuchaba con el otro micrófono. Bueno, muchas gracias, Okay. Silvia, muy interesante como hiciste toda la puntuación de la clase. Sí, yo hay dos cuestiones que me parecieron así como para subrayar y también para preguntarte sobre esto. Vos decías, el saber en el lugar de la verdad, ¿no? Produce la histerización del discurso, ¿no? Como una condición. El saber en el lugar de la verdad es el discurso del analista, o sea, y bueno, por eso, ¿no? Te preguntaba acerca del acto analítico, ¿no? ¿El acto analítico hace a esta histerización del discurso o hace a los giros del discurso? O sea, me parecería que como hay giro de discurso para acto analítico, no siempre el saber está en el lugar de la verdad, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esto? Eso por un lado. Y por el otro, esta cuestión de el semblante, ¿no? Vos decías el semblante, dijiste en un momento, ¿es el nombre propio? ¿Es un nombre propio el semblante? Creo que lo preguntaste, no fue así. No fue así. ¿El falo es un nombre propio? El semblante es el falo. semblante de falo. El falo siendo el... Claro, pero vos en algún momento decías, si el falo me pareció, si el falo es un semblante, ¿no? También podríamos pensar. Entonces, ¿qué relación habría entre semblante, falo y nombre propio? Tal vez por ahí, si hay alguna... Sí. Porque una de las definiciones que teníamos de semblante también es que, ¿no? Como un velo imaginario de un real con una articulación, según una articulación simbólica, ¿no? Digamos, una definición de semblante que escuchábamos en todas estas clases, ¿no? Como una... Y entonces, bueno, un poco iba por ahí esa relación que habría entre nombre propio, semblante y falo. A ver, Lacan acá afirma que el semblante es semblante de falo, pero falo en el sentido de, en el sentido no, en el concepto de falo del texto Divedeitum des Phalos. ¿Qué quiero decir con esto? Es un significante único, por eso
yo había pensado, lo planteaba como pregunta, ¿es el falo un nombre propio? Porque allí el significante no tiene, el significante falo, no fálico, el significante falo no tiene la estructura de la lógica del significante. Es un significante impar. No tiene no es el de un significante representa un sujeto para otro significante. Allí, ¿por qué? Porque está relacionado con el cuerpo, como dice Lacan en Divadetum des Phalos, con lo más vivo del cuerpo. Eso por un lado. Digo porque estoy de acuerdo con la definición semblante como cobertura imaginaria de un real. Estoy de acuerdo con eso, que además hace posible el lazo social. Hace posible el lazo social. Lo que digo es que el semblante no es, ¿cómo podría decir? No es autogestivo, que el sujeto puede autogestionárselo. Uno puede usar diferentes mascaradas o disfraces, pero eso no es el semblante, lo que yo entendí. Para mí el semblante es algo que se instituye en análisis bajo transferencia, amor de transferencia, y que es una escritura. El semblante es una escritura. La máscara te la podés poner y sacar. El semblante es una escritura, y por eso creo que está relacionado con todo lo que dijo en las clases anteriores del seminario respecto a la letra, es la letra del sujeto. En relación, a ver, ¿cómo entra el nombre propio? No sé, me tendría que extender porque se me ocurrió un caso de un paciente, ¿no? Pero digo, ¿cómo entra el nombre propio? Si el nombre propio no tiene ninguna significación, no el nombre que le dieron los progenitores a uno, aquel del cual el sujeto hace de su nombre que le dieron, sutura a través de la invención de un nombre propio, que es propio, y que su característica es eso, que es propio, no tiene ningún sentido, ninguna significación. ¿No? Eso lo dice en su versión del sujeto. La pregunta que yo me hacía y les hacía a ustedes era si el falo, tal como lo desarrollan Divadetum des Phalos, que lo trae en esta clase, es un nombre propio, pero pensado desde este concepto de nombre propio, ¿no? Precisamente, por eso digo que no es un significante el semblante, porque si no estaría relacionado con otro significante. Otra cosa es decir, semblante de falo, el falo sí es un significante, pero es un significante privilegiado, si quieren, único, impar. Bueno, hasta acá te puedo decir. Está bien. Sí. Sí, ¿quién sigue? Laura D'Agostino, si tenés ganas. Sí, era una pregunta que me parece que es parte del comentario que trajo Adriana también. Vos decías, Silvia, que la histerización del discurso lleva al saber ocupar el lugar de la verdad en los cuadrípodos, en la escritura de los discursos. Entonces, bueno, como bien subrayaba Adriana recién, esa es la fórmula, digamos, del discurso del analista. En este sentido, la histerización del discurso, vos lo ubicás como propio del tiempo en el cual el analista con su escucha puede alojar la demanda del analizante y ahí hacer retornar la barradura sobre el sujeto, hacerlo volver a la posición de ignorancia de sujeto del inconsciente. Porque vos hiciste un pasaje que me pareció que es exactamente así. Bueno, uno recibe un paciente y se va gestando un analizante, ¿no? Que el paciente esté habitado por el inconsciente no garantiza que se trate de un sujeto para el análisis. Esa es una de las cuestiones. La otra cuestión respecto de la barra de la negación sobre el existencial particular, digamos, no existe uno que diga sí a la castración, sería. Vos lo pensás como
la contrapartida de si hiciéramos caer la barra de la negación sobre el universal, existencial, ¿no? Porque no existe ninguno, podría decir, ninguno de los todos. El giro. Castración. No hay ninguno del universo que diga sí a la castración. ¿Vos lo podrías pensar así? Digo por esta cuestión que se incluyó de si esto en definitiva tendría el color o el peso de lo forclusivo, ¿no? Nada del universo está atravesado por la castración. Por un lado, Sí, sí. Es que creo que en ese punto es forclusivo. Hay una cosa que dijo Adriana, que vos retomaste, en relación a los giros del discurso. Creo que vos, Adriana, hablaste de si se trata de un acto. Sí, yo creo que cada giro... Y dije eso, sí, eso me parecía interesante. Lo quiero aclarar un poquito más. Cada giro de discurso, por ser un acto, tiene la estructura del acto. ¿Y cuál es la estructura? Claro, eso es, ahí está. ¿Cuál es la estructura de la, digamos, en qué termina, en qué culmina? No quiero hablar de todos los pasos. En que adviene un sujeto en otra posición. ¿En otra posición ubicado dónde? En un discurso. Un sujeto que se ubica en una posición diferente por la intervención y el acto analítico en otro discurso. Silvia, a mí me parece interesante para despejar cualquier fantasía de intersubjetividad, ¿no? Sí. Digamos, estas son las diferentes posiciones discursivas del sujeto. Claro. Del sujeto. Sí. Porque no es que viene al análisis el que viene con el discurso del analizante, claro, de la histérica, no es así. Cada uno viene con su propio mambo, ¿no? Con su propio mambo, con su propio discurso. Y además, en realidad, eso es lo que yo digo, que tiene que ver con que no hay coincidencia entre el tiempo de la consulta y el tiempo del análisis. Claro. ¿No? El tiempo de la consulta estamos con pacientes, en el tiempo del análisis hay un pasaje al lugar de analizar. Bueno, Marta Rieti tiene la palabra. Y José Hola Silvia, hola Silvia. Tengo la lista. Mira, tengo la lista. Muchas gracias por la clase, un minuto, muy Marta, interesante. por favor. Marta, un minuto. Digo la lista de las preguntas porque para no confundirnos. Marta Rieti, Diana Rodríguez, José Suberman y Eva. Creo que nadie más, y no sé si dará el tiempo. Adelante, Marta, gracias. Gracias, Liliana. Gracias, Silvia, por la clase, muy interesante, como vos bien decís, muchísimas cuestiones. Bueno, una de las cuestiones que de entrada dijiste, me pareció súper interesante, y que es la diferencia del semblant y de una figura, y de figura o máscara, creo que dijiste. ¿Figura dijiste? Sí, bueno, si de eso pudieras decir algo más, porque me pareció más que interesante. Por otro lado, justo te iba a decir esto que me parece que el giro discursivo exacto, eso es lo que están hablando, ¿no? Yo iba por ese lado, y tomando lo que Lili había situado de la cuestión del amor, porque estamos todos, creo que todos tomados un poco por las jornadas, donde trabajamos este tema. Yo por lo menos también lo trabajé, el amor es signo de cambio de discurso, y vos bien aclarás que los giros son posibles por el deseo del analista, que lo efectiviza, y el amor de transferencia. Seminarios posteriores, Lacan, que la sigue con el tema del amor, va en un momento a plantear, ya en el 22, el tema del odio-amoración. Por eso yo estaba pensando que, bueno, en esta cuestión de los giros, que son actos, y el amor de transferencia, habrá un lugar que tendremos que seguir investigando y pensando con esta cuestión del odio-amoración, ¿no? Y por otro lado, te quería
decir esto. Sí, claro, la ruptura del semblante produciría la ruptura del semblante o agujereamiento del semblante. Es el momento de que el objeto A como plus de goce cambia a objeto, se vacía de goce y cambia a objeto causa de deseo. ¿Podrías pensarlo así? O sea, en el momento en que se rompe el semblante, por decirlo, se agujerea, es porque algo de ese goce cae, digamos, del goce parasitario, si lo queremos pensar así. Y me parece que si el analista está ubicado en ese lugar de semblante, de A, por el discurso analítico, pienso, ¿no?, que la ruptura del semblante tiene que ver con ese cambio de objeto de goce a causa de deseo. Se vacía de goce el objeto, porque es semblante de A, o al menos yo lo vengo pensando así, a ver si vos me podrías decir algo. Sí. Bueno, estas son las cuestiones que te quería decir, Silvia. Bueno, son un montón. Pero te voy a hablar por lo último, empiezo por lo último. Mira, yo creo que no se trata de la ruptura. Habla más fuerte, Silvia. Sí, no sé qué pasa con mi computadora hoy. Que no se trata de la ruptura del semblante. Sí, digamos, mi propuesta es que el semblante es una escritura que se instituye en un análisis bajo transferencia y todo lo que ya hablamos, que escribe la letra del sujeto y bordea esa letra su falta fundante. Claro, si hay vacilaciones fantasmáticas o colapsos fantasmáticos, es probable que esa escritura caiga, esa letra no funcione como aquella que escribe la falta fundante. Digo la falta fundante porque después sobre esa falta se van acumulando otras, ¿no? No acumulando, se van escribiendo otras faltas. Pero, y esto tiene que ver, en todo caso, con tu pregunta anterior, la diferencia entre mascarada y semblante. Lo que puede romperse es la mascarada, ¿ves? De mascarada puede haber rupturas, en el punto donde uno puede cambiar, si querés, de vestiduras. En ese punto, en ese sentido hablo de mascarada. Porque además la mascarada femenina y la parada masculina es algo que hace ficción en el encuentro sexual donde no hay relación sexual. Bueno, eso puede ir rompiéndose, cambiando, etcétera, etcétera. Yo entiendo que el semblante es otra cosa. Que lo que pasa es que nos confunde el término, porque, por ejemplo, nosotros en nuestra lengua, si a alguien lo vemos con mala cara, le decimos, qué mal semblante que tenés hoy, ¿eh? Sí. Bueno, ese es el problema que nos trae el término semblante. Pero bueno, tampoco es fingimiento, no se trata al contrario. El semblante es lo que está más relacionado con la verdad. Eso es lo que plantea Lacan en esta clase. No hay más verdad que la del semblante. Eso es lo que dice en esta clase. Bueno, Diana Rodríguez, tenemos 3 preguntas, tal vez entren, tal vez no. Diana. Bueno, nos apuramos. Bueno, Silvia, muchas gracias. Muy interesante, nos has hecho pensar. Pensaba que, como lo pienso, ¿no?, un discurso que no sería del semblante es una apuesta, ¿no? Una apuesta para la dirección de la cura, que me gusta cómo la escribís, ¿no? Una escritura que bordee la falta fundante, obviamente para el discurso del analista, que con su silencio en tanto sujeto analista, deponiendo la mirada, apuesta a ser soporte de la huella, ¿no? Por eso coincidiría con vos, que no es ruptura de semblante, por eso son buenos los términos elaboración que usó Eva, metabolismo lo llaman a Casalla,
Y me gusta un término de Pommier también que habla de insustanciar el lugar del plus de gozar, ¿no? Habla de insustancia, bueno, como elaboración o metabolismo que irá en el trayecto de la cura del plus de gozar a causa de deseo, a disponer de ese agujero, ¿no? Pero no, coincido, ¿no? Esta cuestión de la ruptura habla de un instante y me parece que en realidad se trata del trayecto de la cura y de pasar varias veces por los 4 lugares, ¿no? Tal cual. Pero me gustó mucho esta idea de semblante como escritura que bordea la falta, ¿no? Tendiendo a ser soporte de la huella para que algo se escriba, ¿no? Sí, tal cual, estamos de acuerdo. Sí. José Suberman, que querías hacer un comentario. ¿Está José todavía? Yo no sabía. Sí, Silvia, muchísimas gracias. Muy buena tu exposición, muy lindo. Me interesaron muchas cosas, digamos. Primero esto que el discurso busca su semblante y ahí se va inscribiendo, ¿cierto? El discurso va buscando su semblante y el analista está ahí disponible para la operación. Una segunda cuestión que la dejo como pregunta para no olvidarme. Cuando vos decís que la Verneinung, ahí cuando escribes Verneinung hay una forclusión, no sé si no hay que distinguir, porque lo que Lacan siempre nombra como forclusivo es lo que retorna en lo real como alucinación o delirio. Digamos, yo siempre distinguí, no sé si está bien, que no todo lo indecible es forclusivo. ¿Eh? No, porque por cómo lo estaban nombrando. Bueno, dejo esa pregunta, dejo las otras, así también puedo intervenir vos y Eva. Bueno, una sola cosa te quiero decir. Sí. Vos dijiste, ¿cómo dijiste? No todo lo decible es forclusivo. No decible es forclusivo. No todo lo forclusivo es lo indecible. Lo indecible. No, es lo no inscribible. No dije indecible, ¿eh? Lo que no se puede escribir no se escribe. Es una tautología, pero es lo que dice Lacan. O sea que no usás solamente forclusivo para lo que retorna en lo real como alucinación o delirio. No. Bueno. En ese sentido, no. Eva, si querés. Silvia, bueno, yo te quería agradecer el pasaje que hiciste por el tema del nombre propio, porque iluminó el recorrido de nuestras clases respecto del seminario, ¿no? Respecto a significante y letra. Porque entiendo que si el analista recibe el plus de goce, no está pudiendo operar con el plus de goce como con una formación del inconsciente. Tiene que darle forma, tiene que nombrarlo. Entonces, esta articulación que hiciste con que los objetos de la demanda no habrían pasado por el significante fálico, digamos, no quedarían restos incastrables de esos objetos. En cambio, los objetos del deseo ya habrían pasado, digamos, pero no tienen nombre, porque no podemos nombrarlos con los nombres de los objetos A en la teoría, sino que cada analizante tendría el suyo. El analista nombra el goce. Digamos que esa sería la letra, porque la frase del fantasma se muestra, no se dice, nadie la dice. Entonces, nombrarla, el analista estaría nombrando el goce, y no sé si lo trajiste vos o está en la clase 9, no me acuerdo, pero me parece excelente el pasaje por el tema del nombre propio. Bueno, te agradezco. Gracias. Okay. Bueno, estamos en la hora, ya empezaron a aplaudir. Así que muchas gracias, Silvia. Gracias a usted. Y nos vemos en diciembre, que será la última clase del seminario. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Muy bueno todo. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Gracias a todos.